Conversamos con Leonel Búcaro, físico, matemático del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador, quien se desempeñó como presidente del Parlamento Centroamericano Parlacen y de la Asamblea Euro-Latinoamericana Eurolat en el 2013-2015. Les informaremos también de todo el acontecer local y también global. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Silvia en Perspectiva. Silvia García, como siempre con ustedes, agradeciéndoles que nos esperan cada sábado. Ahí están esperando este espacio a las 5 de la tarde por esta nuestra casa de Teleradio América. Les damos la bienvenida, muy complacidos de que ustedes estén nueva vez con nosotros y tenemos muchas informaciones en el orden del panorama en materia de salud, tanto en la República Dominicana como a nivel internacional, con todo esto del coronavirus. Como siempre le llevamos el último boletín que emite el Ministerio de Salud Pública, que por cierto fue destituido por el presidente Luis Abinader, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, de quien conversaremos porque hasta ahora hemos entendido que es una persona correcta, le hemos conocido y nos sorprendió bastante a pesar del acontecimiento con esto de las jeringuillas que se dio recientemente, pero hasta prueba en contrario tendremos como información que el ministro destituido de Salud Pública es un hombre honesto. Vamos a ver entonces la designación que hace el presidente y que hoy se dirigió a toda la nación, el presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional, reunida ahí la Asamblea Nacional Conjunta, la Cámara de Senadores y de Diputados para recibir la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. De eso pues les hablaremos más adelante, al igual que algunas otras informaciones que tenemos para servirles a todos ustedes en este espacio Silvia en Perspectiva. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. A toda la teleaudiencia de este espacio le habíamos prometido y llevado en las promociones por todas las redes sociales a nuestro alcance esta interesantísima entrevista, que de seguro así será, con una persona a quien estimamos, respetamos y admiramos mucho por su gran capacidad. Nos complace conversar con el dirigente político y académico Leonel Búcaro. Tiene cursos de doctorado en matemáticas, teoría y métodos para la evaluación de la cooperación y el desarrollo, con maestría en estas áreas y especialidad en democracia y teoría de conflictos, como también en pedagogía en la Universidad de Suecia. Egresado de triple maestría de la Universidad de Santiago de Compostela, esto es en España, maestría en Derecho y Relaciones Exteriores. Así es que ya ustedes saben con quién vamos a estar conversando. Fue presidente del Parlamento Centroamericano y, como les habíamos dicho, también del Eurolat, el Eurolat 2013-2015 por 2 años. Bienvenido, doctor Leonel Búcaro, salvadoreño del FMLN, el partido en el que siempre ha estado militando y con quien nos ha unido lazos de amistad siempre con ese partido que ha gobernado varias veces en El Salvador. Buenas tardes, bienvenido a Silvia en Perspectiva. Hola Silvia, buenas tardes, un placer encontrarte por este medio, nuestra gran amistad y trabajo que hemos hecho juntos, porque hay muchos logros que la ciudadanía centroamericana y dominicana desconocen, del gran trabajo que hicimos al frente del Parlamento Centroamericano, del cual tú has sido parte y sigue siendo, según entiendo, y fuiste la vicepresidenta en esa directiva, lo cual consta de todo lo que hicimos.
y felicitar al pueblo dominicano porque entiendo que están celebrando este día la independencia. El 177 aniversario de nuestra independencia nacional en 1844 se produjo un 27 de febrero. ¿Cómo está el ambiente de fiesta? Ustedes que son tan alegres y fiesteros, ¿cómo está con esto del coronavirus? Un poco diferente. Hoy es un día donde toda la gente obviamente se lanzaba a las calles. Sí vimos manifestación de apoyo frente al Congreso Nacional en la mañana de hoy, de apoyo al presidente Luis Abinader y su gobierno. Mucha gente se conglomeró ahí cuando él, a la llegada y a la salida del presidente, pero las actividades festivas que estamos acostumbrados a realizar los dominicanos en días como estos, pues no están tan asequibles, ¿verdad?, para uno poder disfrutarlas, puesto que estamos todavía con las medidas necesarias para contrarrestar este coronavirus que ha afectado al mundo. Pero sí honramos y conmemoramos este día, el 177 aniversario de nuestra independencia. Libre y soberana la República Dominicana. Y alegre, también solidaria con los pueblos del mundo y Centroamérica sobre todo. Un gran abrazo a todos los dominicanos y dominicanas. Y también felicitarlos porque tengo entendido que ya comenzaron el proceso de vacunación, algo muy importante para ir erradicando esta pandemia y poder estabilizar las cosas. Dominicana, que es un país hermoso, bello, en el cual uno cuando llega no quiere salir. Ese encanto que ustedes tienen, también su gente, aparte de las bellezas naturales. Yo siempre hago la narrativa porque al frente del Parlamento Centroamericano y los 10 años de diputado en el Parlamento me permitieron conocer más a la gente dominicana, a los hermanos y hermanas, y también llegar por esos lugares cuando teníamos encuentros y disfrutar de ese aire, de ese ambiente, de ese encanto que ustedes tienen. Y me he hecho un propulsor precisamente del amor que uno le puede tener a Dominicana. Qué bueno, muchas gracias. Sí lo sabemos, hemos recibido constancia de ello y esta tierra está abierta siempre sus puertas y nuestro hogar, por supuesto, para usted y toda la familia que vengan para República Dominicana. Ya la parte turística se está abriendo, han estado trabajando, el ministro David Collado ha estado muy empeñado en que pueda ya retornarse, ¿verdad?, a esta parte fundamental para nuestra República Dominicana, como lo es el turismo. Así es que les esperamos pronto. Y precisamente, doctor Leonel Búcaro, estamos ahora mismo con una inquietud de la producción, ya que se refería a cómo íbamos nosotros con esto del coronavirus, y quiere que nos cuente cómo ha impactado la pandemia del coronavirus o COVID-19 al estado de El Salvador, a su país, cómo lo ha impactado y el sistema sanitario, la economía, el acceso a la vacuna. Si nos puede contar brevemente sobre esos detalles, por favor. Bueno, mira, la pandemia es un hecho mundial. Cada país y la Organización Mundial de la Salud emitieron medidas para que cada país pudiera desarrollar de la mejor manera las medidas. En algunos casos, países como El Salvador, estas medidas las politizaron en extremo. Y esto ha generado un quiebre de la economía en El Salvador. Un quiebre muy lamentable porque con mentiras en el uso de la pandemia, si bien es cierto, se necesitaba el distanciamiento social, se necesitaba generar que la población comprendiera a qué nos estamos enfrentando y que este tipo de pandemias pues afectan a todos los niveles de la sociedad. Aquí en El Salvador se volvió un régimen muy represivo. En esos momentos se cerraron todos los aeropuertos, pero además se sacaron las fuerzas militares, como en la época del conflicto armado, y la Policía Nacional Civil comenzó a mostrar una forma de controlar que no la habíamos visto desde la época de las dictaduras en El Salvador. El joven presidente que recientemente llegaba casi un año en el gobierno, quería sacar un provecho político
Él es una persona que usa mucho la psicología de masas para poder incidir, y es el uso de redes. Usa las redes sociales, las usa a cada instante. Por supuesto, ha sido un experto y prácticamente de esa manera él ha logrado... Ascendió al poder. O digamos, logró mucha simpatía. Hoy esto está cambiando, pero a la pregunta de la pandemia, mira, una economía como la de Centroamérica son economías muy débiles, muy dependientes. El Salvador no es un productor más que de bienes y servicios, y esto genera una situación de préstamos constantes para estirar la tarjeta de crédito. El presidente inició un proceso bastante lamentable el 9 de febrero del año pasado, que se tomó la Asamblea Legislativa, llevó las Fuerzas Armadas, irrumpieron el recinto parlamentario, se la tomó, se sentó en la silla del presidente del Parlamento y prácticamente pretendía hacer un golpe de Estado en la democracia salvadoreña. En base a eso estaba que él buscaba un crédito que la Asamblea debía de aprobar, pero la política de él ha sido de generar odio, de incitar a la población, de confundirla, de generar la palabra corrupción para hacer que los ciudadanos y ciudadanas, en la miseria que se vive en muchos sectores, generaban que él quería señalar que son los políticos, no él, los que tienen la miseria por la corrupción en nuestros países. Es una política bastante interesante, porque del brazo de Trump en ese momento que estaba el gobierno de Donald Trump, él se sentía muy fuerte y lo visitaba mucho la gente de Estados Unidos. El embajador departía con él langostas enormes, él lo publicaba. A mí, Silvia, me recordaba la época de Roma, la época de Nerón, que hasta hacía aquellas grandes y suntuosas comidas ante sus súbditos y se mostraba opulento ante la población, mientras algunos carecían. Ante la población, que muchas veces son hambrientos porque no le ha llegado la comida. Entonces, ese es el cuadro de El Salvador. Se mantuvo por meses cerrado El Salvador y la gente no podía salir a la calle, pero tampoco había educación de cómo tratar el asunto. Entonces, mucha gente inclusive fue reprimida, así que si te miraban en la calle la capturaban y le hacían encierro obligatorio y la contaminaban. O sea, ese es un tema que también está de ventana al mundo, que se desconoce. Muchos salvadoreños fueron capturados como criminales en la época de la pandemia y se hicieron albergues en los cuales se encerraba la gente, y si había algún contaminado se generó cadena de contaminación. Por ejemplo, hay muchos desaparecidos de los albergues de ancianos que se dice que murieron y los enterraron y nadie sabe qué pasó. Hay alrededor de una treintena de ancianos del asilo que simplemente desaparecieron, y son cuentas que hay que dar. Y luego vino el cierre de las pequeñas empresas, los microempresarios, los pequeños negocios. O sea, no hubo un control ni un análisis de distribución de cómo esto iba a afectar la economía. Se habla que en El Salvador, a través del Seguro Social, se han perdido alrededor de 80, 90 mil empleos formales y un estimado de 250 mil en general entre formales e informales. Para un país con una población de 7 millones y una tasa de empleo muy baja, esto es grave. Y luego él pidió y estuvo acosando a la Asamblea Legislativa para pedir préstamos tras préstamos en nombre de la pandemia. Realmente no se ha visto nada, y se llevó un estiramiento de un crédito de 9.000 millones de dólares, de los cuales él no ha querido dar ningún resultado de transparencia que le obliga a la ley aquí en El Salvador, de que los préstamos deben de, cuando se solicitan, se le da el permiso al gobierno, pero este debe dar cuentas a la Corte de Cuentas y a la Asamblea Legislativa del uso de estos recursos económicos. Él no lo ha hecho y tenía la antesala de las elecciones que vamos a celebrar el día de mañana, pero lo que él hizo en realidad, y lo ha dicho públicamente entre su grupo selecto de amigos que salen a tomar por las noches en algunos restaurantes, que tú sabes que en esto de la política siempre se sabe, siempre alguien habla, alguna seguridad, alguna persona que los acompaña, y se burlaban del Estado salvadoreño y decían, estos majes tontos, decía él, nos han hecho ganar las elecciones porque ellos mismos nos las han financiado. Entonces, de ese gran paquete económico que se le generó, él ha guardado mucho, y tú puedes ver una campaña electoral de los partidos del gobierno, porque al final la población, muchos no saben, y la comunidad internacional, que él cuenta con dos partidos: el partido en el cual fue electo presidente, que se llama Gana,
y el Partido Nuevas Ideas que él fundó y del cual no es miembro realmente. Entonces, con esos dos vehículos él está trabajando y toda la campaña electoral ha sido en función de la imagen del presidente. Tú no has visto ninguna discusión con ningún candidato. Apenas cuando yo solicité una discusión televisiva con uno de los candidatos para el Parlamento Centroamericano, apareció un muchacho bastante joven que no tuvo el conocimiento necesario para una discusión de este nivel. Inmediatamente retiraron a todos las propuestas para el debate y no ha habido nadie que ha estado debatiendo. Otro factor importante, solo te termino, es que él, el canal de televisión nacional, lo ha convertido en un medio para el presidente. O sea que hay una desigualdad con los partidos de oposición y el partido de hay una asimetría entre casi el primer mundo y el mundo subdesarrollado, para poder tener una idea. Es como poner a pelear a Europa contra El Salvador, algo así, porque él cuenta con todos los recursos del Estado, de la caja pública, y una impunidad absoluta que no habíamos visto en los procesos de El Salvador, solamente en las épocas de la dictadura que nos llevó a una guerra civil. También generó un periódico que es pagado por una de las entidades del Estado y se vende públicamente, pero es financiado de las finanzas de Hacienda. Son de las cosas que además él se ha hecho de los medios de comunicación que tenía el expresidente Saca, que está preso y que la ley le ha expropiado, pero el presidente lo ha usado para usufructo de los medios de comunicación. Es un personaje bastante interesante lo que está sucediendo y la mentalidad del presidente, que le ha fallado la relación que tiene. Interesante porque una persona tan joven, o sea, de la juventud, uno espera realmente que venga entonces con una mentalidad diferente, ¿verdad? A poner en práctica las mejores ideas para su pueblo. Si bien es cierto que ningún gobierno del mundo, ninguno estaba preparado para recibir la pandemia que se ha presentado, no menos cierto es que sobre la marcha muchos gobiernos han podido planificar y llevar a cabo medidas en beneficio de la población. Allá en El Salvador, en materia de educación, ¿cómo han desarrollado las clases virtuales, acceso de la población a la misma? ¿Cómo va todo ese proceso escolar? Las deserciones, ¿se han estado dando? ¿Las posibilidades de vuelta presencial a las aulas? Mira, el país no estaba preparado y un presidente joven que además tiene un nivel de escolaridad de bachillerato difícilmente podía comprender cómo, si él no concertaba o hacía un diálogo o llamaba a los mejores hijos preparados de este país, difícilmente él podía administrar las áreas necesarias en una crisis como esta. Solo es bachiller el presidente solo es bachiller, no ha llegado a la universidad. Solo tiene el título de bachiller y luego consiguió un honoris causa que les da a los mandatarios cuando ya asumen la presidencia, cuando se abrieron las relaciones con China, pero su título académico es de bachiller, hizo un par de años, un año o 2 ciclos en la Universidad Católica, según entiendo. Lo paradójico es que su padre era una eminencia científica, un doctor, alguien muy respetado, pero el hijo no logró esos niveles. Lo bueno que ha tenido es el impulso empresarial que él gozaba por los beneficios de su padre, y había mucha esperanza de la apuración. Pero para responder a la pregunta, yo que he trabajado mucho en Europa en materia educativa y que la educación a distancia ya era un hecho. Y que tiene especialidad también en el área de la pedagogía. Sistemas educativos, etcétera, y he trabajado también viendo los pioneros en Suecia en la época que se inició la educación a distancia hace más de 30 años. Imagínate aquí en El Salvador, sin carecer la tecnología, sin tener acceso a internet apropiada, sin el manejo adecuado del personal docente para poder ejecutar este tipo de enseñanza que requiere una pedagogía y didáctica especializada, no se pudo implementar. Yo diría que fue un año perdido para los jóvenes en materia de la calificación académica. Luego hay mucha propaganda, ¿no? Que este gobierno está lleno de propaganda, pero todas las escuelas se cerraron, los centros escolares, las universidades. El que pudo era un sálvese quien pueda. Sin embargo, en el sistema privado se siguió pagando como que estuvieras presencial, o sea, hubo un desangramiento a la economía. El presidente no ejecutó ninguna posibilidad de política
política para que no se sangrara a la familia salvadoreña. Entonces, aquellos padres de familia que pagaban por la forma privada siguieron pagando como que era normalidad, y con la responsabilidad de que los padres tenían que asumir en sus casas el ayuda escolar a los hijos e hijas. Ha sido un caos bastante terrible. Se habla de un retroceso enorme en El Salvador. En las cifras de pobreza se dice que hemos retrocedido 30, 40 años, bastante complicado la situación. Y en materia educativa, en el año no ha habido nada, todavía sigue el sistema cerrado. Ahora él ha hecho una propaganda hace un par de días de que supuestamente iba a traer computadoras para todos los niños y niñas y los jóvenes, una computadora por alumnos, para los maestros, un show de esos que él monta, y que en realidad lo que vinieron fueron 6.000 pequeñas computadoras. Él dice públicamente a través de los Twitter que está bien incorporada ya con el sistema de internet para agarrarla en cualquier parte. Tú sabes que eso no funciona así. 6.000 computadoras realmente no alcanza. Nosotros entonces, pero al final dicen que es menos, y dijo que costaba 450 millones del gasto público la importación de las computadoras. Pero hoy en este mundo de la informática, tú sabes, Silvia, que despegar una mentira tarda más en que se expanda que te descubran que sos un mentiroso. Entonces inmediatamente alguien mandó la información que esta era la compra que hacía Naciones Unidas para la región, y que a El Salvador le habían mandado una cuota de 6.000 computadoras. Él las agarra, hace el show un domingo y dice: el lunes tengo una gran noticia y yo estoy transformando. Y por supuesto la idea es mantener la duda razonable en la población de que es un hombre joven dispuesto a modernizar las cosas, pero en el fondo lo que es una gran corrupción de Estado, porque la campaña electoral no goza de transparencia, no le quiso pagar la deuda política a los partidos para que tuvieran posibilidades de competir, mantuvo Hacienda cerrada, no le quiso pagar a las municipalidades el derecho que tienen del fondo municipal, que es un derecho constitucional de porcentual de la cuenta corriente, y durante 9 meses no les ha entregado un solo dólar para que no ejecutaran obras, porque él sabe perfectamente que iba a amarrar a toda la oposición política. Él está esperando que el 28 de febrero hacerse de la Asamblea Legislativa, luego hacerse de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría. Es un poder total el que busca el sujeto en base a la necesidad de blindarse por todos los errores cometidos durante casi 2 años de gobierno, y que los ha perdido prácticamente porque lo único que ha hecho es inaugurar obras que el FMLN con su gobierno venía ejecutando, y que quedaron algunas a punto de terminarse, y que él ha venido a finalizar en los programas. Tú sabes que el Banco Centroamericano, el BID, todo lo que presta, lo hacen en base a un proceso primero de licitación, diseño, y que los gobiernos salen, otros entran, otros los ejecutan, y son obras que traspasan diferentes gobiernos. Entonces, todo también la educación en sí. Sí, hemos entendido perfectamente todo lo que nos has explicado respecto al proceso y la pregunta que le habíamos hecho en cuanto a educación y cómo anda eso por allá en esto de la pandemia. Vamos a irnos con la venia a una breve pausa para cumplir con algunos compromisos, pero retornamos a la conversación con Leonel Búcaro. Me gusta cuando amanece, cuando me gusta. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, me abre los brazos de que. República Dominicana lo tiene todo. Que tú quieras, la escuela está en el
patio, la sala, el cuarto, la escalera. Carga tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Con los muchachos de tu promoción que aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Continuamos conversando con el salvadoreño dirigente político del FMLN, Leonel Búcaro. Nos dio un panorama de cómo anda su país con esto de la pandemia y de las ejecutorias del presidente Bukele, de lo que ha estado haciendo con esto de la propaganda para alzarse quizás con más del poder que la oposición entiende que pueda pues llevarse en las elecciones que son mañana 28, ¿verdad? ¿Son las elecciones allá? Mañana tenemos las elecciones de diputados, alcaldes, consejos municipales y parlamentos centroamericanos. Municipales, congresales y el Parlamento Centroamericano. Ok, precisamente del Parlacén queremos que nos hable ahora un poco de su propuesta. Ya ha estado en el Parlacén, fue presidente del Parlamento Centroamericano. Como habías dicho, nos correspondió acompañarle en la Junta Directiva, representando a nosotros en calidad de vicepresidenta de la República Dominicana, y usted como presidente ahora quiere volver con el apoyo del voto de los salvadoreños al Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué trae de nuevo? ¿Cómo anda eso de la Agenda 10 que tanto sabemos, conocemos, que impulsó y que echó a andar? Bueno, hoy en la plataforma se llama Agenda 10 en Marcha. Agenda 10 en y Marcha. Ha sido la presentación que he dado a la población salvadoreña, que por cierto, Silvia, muchos han desconocido lo que se ha hecho. Las preguntas de siempre son si el Parlamento Centroamericano es el refugio de los viejos diputados nacionales, o es un refugio de corruptos, o es un elefante blanco, todo aquello que tú sabes. En todos lados vamos a los programas y se nos cuestiona en ese sentido. Entonces el tema es que cuando tú bien sabes, y estuvimos al frente de la presidencia y la junta directiva, que yo les cuento a muchos que hicimos un equipo que todos éramos centroamericanos y dominicanos en un solo esfuerzo, y narro que hicimos la plataforma de la Agenda 10, que eran los 10 megaproyectos de Centroamérica y República Dominicana que podían impulsar la integración. Esa plataforma, que requería más tiempo, más años y continuidad, si tú te acuerdas, la suscribimos también con la Corte Centroamericana de Justicia y con el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Los tres organismos, parte del sistema de integración, logramos hacer el convenio y firmamos en Guatemala el convenio de que esa sería la plataforma de continuidad del Parlamento Centroamericano. Un esfuerzo en el cual yo quiero felicitarte porque fuiste uno de los grandes impulsores de este equipo y trabajo para llevar a cabo la Agenda 10. Si bien recuerdas, en aquella época teníamos temas como el tema de los migrantes, para los cuales viajamos a Chiapas, hicimos las gestiones, porque es un drama para todos los centroamericanos, dominicanos, digamos Latinoamérica, los que pasan por México para buscar un mejor vivir en Estados Unidos, e impulsamos con las autoridades de Chiapas y del resto de México las casas para los migrantes, que implicaba una forma digna de refugio mientras transitaban por México, y siendo Chiapas la zona sur donde se inicia y está el famoso tren de la bestia. Tú fuiste conmigo y hicimos aquellas inauguraciones de los refugios que cuentan con camas, que cuentan con comedor, duchas,
lugares de diversión para mientras pasan y atención inmediata para los migrantes. Ese es una del plan que se inició. Luego acuérdate que... Y recibimos en la sede del Parlacén también a migrantes que trabajan tanto en Los Ángeles como... Es correcto, hicimos todo ese plan que era parte de la Agenda 10. También teníamos en la Agenda 10 la política de cielos abiertos y vuelos domésticos, la cual la población centroamericana y dominicana debe de conocer que ya es un hecho, porque hicimos el lobby en los diferentes países para hacer una sola región de cielo, para evitar ese asalto que se comete por los altos costos de los boletos aéreos. Sin embargo, más que ir a Europa. Correcto. Esa fue parte de todo ello. Impulsamos también la idea de la homologación de los títulos universitarios. Si tú te acuerdas, hicimos la visita a la primerísima universidad que está en Santo Domingo para comenzar el plan de desarrollo de estandarizar el conocimiento académico y impulsar con los rectores de las universidades y los ministros de educación de cada uno de los miembros del sistema para que los profesionales recién graduados puedan trabajar y homologar sus títulos en las diferentes áreas del conocimiento. Todo eso era parte de la Agenda 10. También teníamos temas como democracia, el tema de medio ambiente, de los recursos hídricos, los bosques. También hablamos del Golfo de Fonseca. No sé si tú me acompañaste cuando hicimos el trabajo para declarar el Golfo de Fonseca como una zona de paz, desarrollo, pero además le impulsamos el tema de la inversión económica, y ya con la camisa del presidente del Parlamento Latinoamericano, que por cierto no duró 2 años, no, que duró 2 años 6 meses, porque se extendió un poco el periodo. Ya yo no era presidente del Parlamento, pero terminé prácticamente un poco a mediados del 2016, cuando ya iba a terminar el pedido, y entregamos esa cartera que nos daban. Con esa gestión hicimos el trabajo para el Golfo de Fonseca, que alrededor viven 2.1 millones de centroamericanos entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, y lanzamos aquella frase de dejemos de disputarnos la miseria y construyamos riqueza juntos. Y para ello fuimos a hacer la gestión a la Unión Europea y obtuvimos 22 millones de euros para iniciar el proceso de limpieza del Golfo. Y te puedo contar que hasta ahora no se ha ejecutado esa parte porque se hizo la comisión de cancilleres, pero no se puso en marcha, ya no que sé, hay continuidad. Sí, pero el problema fundamental, Silvia, ha sido quién lo administra el fondo. No se pudieron poner de acuerdo. Y el presidente actual hasta desconoce la gestión porque él no ha estado en política exterior muy acertado. Pero bien, en esta nueva etapa, la idea es Agenda 10 en marcha, y es en marcha precisamente porque no es nueva, es la continuidad de un proceso donde yo lanzaba el tren mesoamericano, si te acuerdas. Por eso fuimos a suscribir el acuerdo, y la población también desconoce que adherimos el Congreso de Chiapas al Parlamento Centroamericano. Así y que con ese convenio comenzamos. Y que lo recibimos varias veces a ellos allá, y fuimos nosotros también. Correcto. O sea, tuvimos una agenda muy dinámica de directiva del Parlamento y de la Asamblea también, del cuerpo de parlamentarios y parlamentarias, y la dinámica implicaba hacer que la Agenda 10 se construyera aceleradamente. En la actualidad planteamos darle seguimiento a la construcción del ferry, que es un proyecto que iniciaba El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y terminaba en Panamá. La idea era bajarle las horas al tránsito comercial y turístico que se lleva a cabo por la vía terrestre. Como un ferry consideramos con los estudios que se podía. Próximamente el presidente Bukele va a inaugurar el tramo entre El Salvador y Costa Rica. Estuve con un medio de comunicación que decía, pero yo recuerdo, presidente, que usted vino a anunciar que iba a echar a andar ese proyecto. Entonces así queda claro que va a seguir impulsando con Nicaragua y Panamá, pero tú sabes, Silvia, que si los mandatarios, los ejecutivos, comienzan a tener fricciones ideológicas, políticas o de otro tipo de interés, la integración se paraliza porque tienen que ser parte de todo el componente. Muy difícil prosperen los proyectos, de esa manera muy difícil prosperen. Así es. Y lo otro que estamos proponiendo a la población centroamericana es una sola región, una sola nación, de tal manera que podamos impulsar aquella idea que quedó planteada de pasaporte único centroamericano, el documento de identidad única centroamericana, tal como sucede en regiones del mundo donde se integran,
y con ello también crear el sistema de seguridad centroamericana. Esto lo estuve trabajando no solo con ustedes en el Parlamento, sino que también desde Eurolat, porque era complementario al acuerdo con la Unión Europea. Si tú recuerdas, la presidencia que teníamos, también se daba el tratado entre la Unión Europea y Centroamérica para la cooperación, el comercio y el desarrollo. Y el Parlamento Centroamericano quedó como el garante de la ejecución de dicho tratado. Esto muchos diputados lo desconocen, los actuales en el Parlamento y los candidatos que quieren ir al Parlamento Centroamericano, pero también el gobierno. Entonces tenemos esas limitantes. En el materia del tren mesoamericano, pero lleva ventaja usted, presidente. Bueno, yo diría que es una ventaja para la población, porque estamos sí, planteando... No, una ventaja usted frente a los que aspiran, porque es conocedor, impulsó todos estos proyectos, conoce el Parlacén y la integración, ¿verdad? Y el sistema, y por supuesto que una ventaja de la población que le ha de elegir, es correcto. Bueno, tú sabes que yo soy un amante de integrar Centroamérica, Dominicana, los pueblos del mundo. Creo que todos nos contagiamos y por eso yo digo siempre que esto no lo hizo Búcar solo, que tenía que haber un buen equipo, y una de las cosas que mejor hicimos fue que todos ustedes se integraron a la idea fundamental de que todos debíamos ser hermanos y hermanas centroamericanos, dominicanos, y trabajar por todo ello. Por eso cuando fuimos a hacer las gestiones a Washington sobre los migrantes, algo inédito porque no se había hecho antes que un cuerpo de diputados llegara, cuando Obama era presidente, hiciéramos las gestiones para la ley de amnistía y dejáramos planteados. Acuérdate que también cuando fui presidente de la Comisión de Política Exterior y de Migrantes del Parlamento, impulsé los foros de migrantes que se desarrollaban en San Salvador y que sacábamos el documento que luego se presentaba a Naciones Unidas, a Washington, a los países miembros. Impulsábamos aquello, pero involucrábamos a nuestros compatriotas residentes allá en el país del norte. Así es, pero mire, Búcaro, precisamente como nos queda poco tiempo ya de la entrevista y no quisiera terminarla, el tiempo se va volando, y más con usted que es un orador y conocedor de todos estos temas, pero no quisiéramos concluir sin que antes podamos hablar sobre la nueva política exterior de los Estados Unidos con el presidente Joe Biden para Latinoamérica y todo el Caribe. ¿Cuáles consideraciones tiene? Ahí mismo también podría hablarnos de cómo evalúa el retorno de los Estados Unidos a la OMS, así como también al Acuerdo de París, que el presidente Trump le había dado de lado a esas organizaciones y a ese foro tan importante, a ese evento tan importante, el de París, precisamente al acuerdo. Y en estos momentos difíciles que vive el mundo, con esta pandemia también cerró, ¿verdad?, todo lo que era la relación con la OMS. Las acciones del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, ¿qué opinión le merecen a usted? Bueno, mira, yo felicito como un experto en derecho y relaciones internacionales que es. Mira, inmediatamente que el presidente Biden asume un giro de 180 grados en lo actuado por el presidente Trump, porque el presidente Trump había sacado del camino del concierto de las naciones a los Estados Unidos y se había convertido en una política de confrontación y de agitación permanente, una desestabilización mundial. Pequeños gobernantes como Bukele creyeron que eran Trump, siguieron esa política, y por eso Centroamérica, en contexto de las naciones, está muy desestabilizada. El hecho que el presidente Biden inmediatamente reincorporara a Estados Unidos a los tratados de los cuales ya había suscrito, como el de París, el de la OMS, y comenzar a ver, y que ahora está, entiendo yo, bien observando la política que va a tener hacia Latinoamérica, con el respeto a la democracia, el respeto a observar esta lista Engels que ya viene contra la corrupción, que es un tema que muchos políticos desconocen, que cuando hacíamos aquellos grandes foros de los que tú has sido parte, un tema fundamental era la corrupción de Estado, porque este muchachito que está aquí en la presidencia siempre ha creído que hablar de corrupción es un invento que él trae. La corrupción es sistemática, las estructuras y la falta de institución democrática y la falta de castigo. Aquí se está planteando que no prescriba ya la corrupción,
y en los temas esos que están. La política de Biden precisamente hacia Latinoamérica creo que va a ser más amigable en términos de la defensa de la democracia y de la política. Perdón, llamó a reunión inmediatamente con los niños separados de sus padres, mayormente de Centroamérica. Claro, tú ves que, por ejemplo, el presidente Bukele viajó a Estados Unidos y quiso ir a tocar la puerta para tomarse la foto para las elecciones. Lo rechazaron rotundamente. Luego en El Salvador dijo que era mentira que él había ido. Pero la prensa internacional, que tiene otro nivel, allá mismo en Estados Unidos, AP dijo, no, aquí estuvo Bukele, vino, quiso entrevistarse con funcionarios y con el presidente Biden, y pagó un equipo de lobistas para que hicieran la gestión. Sin embargo, no pudo. Se entrevistó con Almagro y esa fue la única foto, pero cuando él regresó negó, inclusive llamó que no tienen cerebro, descerebrado a los periodistas por estar publicando ese tipo de cosas. Luego él ha cometido un error tras otro. Sin embargo, la ex embajadora de Estados Unidos ante El Salvador, que era del Partido Demócrata en la época de Obama, Mari Carmen Aponte, de origen puertorriqueño, lo ha estado desmintiendo y le he dicho, oye, no te equivoques, Estados Unidos no está para juegos y tampoco para desestabilización en la región. Acuérdate que para Estados Unidos la zona del Caribe, la zona de Centroamérica es estratégica, y no olvides que le han llamado hasta el patio trasero. Cuando aparece un mandatario como esto queriendo jugar ping-pong con las relaciones políticas internacionales y diplomáticas que están basadas en tratados como los tratados de Viena, si no se ilustra de la situación, puede entrar en una situación crítica y poner a los salvadoreños y salvadoreñas que residen en Estados Unidos en una situación complicada. Yo he hecho la alerta, mira, no te metas a complicarte con el Congreso ni con senadores, porque en el momento que revisen el envío de remesas podrían complicar la economía. Acuérdate tú que un flujo de más de 4.000 millones de dólares que salen de los Estados Unidos es un flujo enorme de billetes que hasta ahora por ayuda, casi en cooperación, dejan, pero en el momento que le pongan los controles y los cierres y les empiecen a cobrar más y que eso se bancarice de otra manera, el que va a sufrir es la familia salvadoreña. Y que los migrantes en Estados Unidos, de Centroamérica y República Dominicana, por ejemplo, aquí en todo este año, esta pandemia, hoy se daban los resultados de que el sector remesa creció, porque el dominicano, porque el centroamericano que está en Estados Unidos trabaja para enviar a sus familiares ese dinero y llega puntual realmente. Y hay que cuidar precisamente esa parte. Es ahí donde muchos políticos se equivocan y no entienden que el centroamericano, dominicano, todo el que está allá y que todavía tiene su ombligo, porque así nos crían culturalmente, querer alimentar a la abuelita, a los niños pequeños, etcétera, al hermano le ayudan, y que la pandemia ha demostrado que esa solidaridad de hermandad y de familia siguió más viva que nunca, porque si no, estas economías hubieran hecho un colapso inmediato. Así es. Entonces, eso no lo ha percibido la política exterior de El Salvador y se han seguido manejando por burdas formas, mintiéndole a la población, pero además, mira lo que hizo el embajador de El Salvador en Washington. Le pidió al congresista Albio una reunión después del escándalo de Bukele para contarle y buscar cómo Albio decía algo diferente que le pudiera ayudar del problema, sobre todo en la campaña electoral. Eso hace 2 semanas. Lo que hizo la embajadora fue una torpeza en diplomacia. Inmediatamente termina la reunión, se va a escribir en Twitter mintiendo sobre la conversación. Los asesores del congresista le dicen, se lo enseñan, inmediatamente la desmiente y dice, no, yo no he dicho eso, es mentira, tengo que tener más cuidado con estas relaciones con este país porque es mentira completamente. Y en política exterior lo que sucede son 2 cosas. Si la embajadora, por falta de conocimiento o por oportunismo político, comete error, debió ser llamada por el gobierno de El Salvador a través de Cancillería y ser amonestada o destituida del cargo. Eso hubiera pasado en cualquier país civilizado. O si ella actuó y no la llaman, quiere decir que el presidente, que es el máximo representante de la política exterior del Estado salvadoreño, le dio la orden para hacer semejante maniobra. Quiere decir entonces que el presidente quedaba en evidencia de su forma de hacer política y que no le importa para conseguir un objetivo electoral engañar a la población, pero mentir sobre la política diplomática que tiene. Cometió otro error, termino ahí, llama a la diplomacia residente en El Salvador
lo lleva a casa presidencial, Silvia, se toma una foto y inmediatamente publica gran respaldo de la diplomacia al presidente Bukele. Otro gran error. Sí, así, bueno, la verdad que de error a error, y más en, como dicen, la política diplomática, que hay que tener gran cuidado, ¿verdad? Y cuidar las relaciones diplomáticas de los países. Bueno, tú sabes cómo anduvimos nosotros siempre en puntillas con lo que hacíamos y así cómo es. Generamos mucha reincorporación del Parlamento Centroamericano en el contexto de las naciones y de los organismos internacionales. Sí, tenemos medio minuto para que le envíe un mensaje a toda su gente, al pueblo dominicano, que es su pueblo, pero también a los salvadoreños, que de alguna manera le llegará por las vías de las redes sociales este espacio y por nuestro canal de YouTube, que lo siguen, para sus votantes en el día de mañana, en las elecciones, que deseamos desde ya muchos éxitos en esas elecciones para usted y todos sus compañeros. Bueno, primero pedirle al pueblo de Dominicana, que siempre ha estado solidario con El Salvador, que observen, aquí van a pasar cosas terribles, se amenaza un fraude, represión, noches difíciles, y que como ustedes siempre han sido solidarios, estén pendientes, son la voz hacia el mundo. Segundo, llamar a mis compatriotas en el exterior que estén pendientes y llamen a su familia. Este 28 de febrero hay que salir a votar rotundamente. La única manera de contrarrestar el miedo, la mentira, el odio, las políticas de corrupción es saliendo a votar. Hay que derrotarlo para no pasar a una nueva etapa de conflictividad. Hay que detenerlo ahora que es posible. Estamos muy maduros, iniciamos un proceso de paz hace años. Pedirles también que salgan, que nos den el apoyo. Y ya escucharon lo que se hace en el Parlamento Centroamericano, es un esfuerzo enorme, y ahí les presento a Silvia, que también ha sido parte de todo esto. Lo hemos hecho con mucha entereza, con mucha amor a Centroamérica y Dominicana, y también integrarlos a ustedes que están por allá. Agradecerte, Silvia, agradecer al canal y decirte que ojalá no sea la primera vez y que sigamos hablando de geopolítica y todos los temas interesantes, independientemente del resultado para mí del 28 de febrero. Siempre el cariño para ti y Dominicana. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Eso es un compromiso que tenemos de continuar pues participando en este espacio que estará siempre abierto. Además, eso nos da una panorámica de la región y sobre todo nuestro hermano pueblo del Salvador que tanto queremos. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Esperamos los mejores resultados en el día de mañana. Buenas tardes. Nosotros vamos ahora, un abrazo, vamos ahora a una pausa y retornamos de una vez. Me gusta cuando amanece, cuando me gusta. Estrellas, tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza me abre los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Continuamos con su espacio, Silvia en Perspectiva. Gracias por continuar ahí con nosotros. Vamos a tratar de llevarles ahora el boletín epidemiológico que siempre nos lo sirve nuestro productor Orlando Díaz, nuestro queridísimo Orlando Díaz, y nos dice que en el
en el boletín epidemiológico número 345, el Ministerio de Salud notificó 804 casos de coronavirus y 11 fallecidos. Bajaron los casos positivos de coronavirus. Qué bueno, queremos que bajen mucho más, que desaparezcan. 804 casos de coronavirus y 11 fallecidos, con lo que los casos activos suman 45.621 y la positividad diaria está colocada en un 12%, aumentó un 12%. Las defunciones notificadas son 11 y de esas 6 ocurrieron en el periodo de las últimas 24 horas. El total de fallecidos son 3.093. Oiga, por la cifra que vamos ya. 3.093 personas han fallecido por coronavirus. Esto según los datos ofrecidos por Salud Pública. La letalidad es de 1.29% y la mortalidad por millón de personas 296.02. La ocupación de camas COVID-19 en la red hospitalaria se coloca en 23% con 618 ocupadas de una disponibilidad de 2.680. Las camas UCI, o sea, cuidados intensivos, son 219 de una disponibilidad de 542 para un 40%, mientras que 129 personas están usando ventiladores y total disponible son 406 para un 32%. El total de casos positivos registrados desde que se reportaron los primeros casos en el país son de 239.009. Estos se han recuperado, o de estos se han recuperado 190.295, mientras los descartados son 964.432. La COVID en el mundo, un total de casos de 113 millones. Personas recuperadas, 63.5 millones. Y las fallecidas ascendieron actualmente a 2.5 millones de personas. Se nos han ido por esta pandemia del coronavirus, y uno les lleva estos datos a la gente y les dice del aspecto del cuidado, del distanciamiento, del uso de las mascarillas, y como que muchos no entienden, o no sé si es que la conciencia, no sé por dónde andan. Ustedes ven que a cada rato paso por algún lugar y veo personas inclusive tomando y están sin mascarilla y al lado, juntitos. O sea que una inconsciencia bastante grande. Qué pena, de verdad. Señores, y en otra información, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno desarrolla más de 102 proyectos de inversión y obras públicas en todo el territorio nacional, donde está incluido un ambicioso plan especial de infraestructura para la transformación de Pedernales, importante polo turístico y de inversión a nivel mundial. Yo estoy ansiosa, loquísima, como dicen, que se desarrolle Pedernales y todas esas áreas turísticas de playas bellísimas como es Bahía de las Águilas. Así es que esperamos que sí, que se pueda desarrollar toda esta zona de Pedernales, esto para beneficio del pueblo. Señores, y el presidente, en resumen, basó su discurso en 5 pilares: enfrentar la pandemia, blindar la protección social, prepararnos para el relanzamiento de la economía, promover una cultura de transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos, acometer las reformas estructurales que el país necesita. Nosotros esperamos que así sea, que puedan estos pilares real y efectivamente desarrollarse y que se le hable al pueblo con sinceridad, que si se va a ejecutar un proyecto, que se ejecute, ¿verdad que sí?, para beneficio de toda la población dominicana. Amigas y amigos, nosotros hemos trabajado este espacio en el día de hoy. Agradezco siempre primero a Dios, por supuesto, a ustedes, nuestros
televidentes y muy en especial a Orlando Díaz, nuestro productor, que aún así, sintiéndose un poquito malito de salud, ha estado preparándonos todo el contenido para que nosotros pudiésemos llevárselo en la tarde de hoy. Feliz resto del fin de semana, este día de nuestra independencia nacional, el 177 aniversario. Así es que con Dios delante, hasta el próximo sábado. Bye bye. Se nos cuidan, Se nos cuidan.